Continuando con la serie de videos de Python para programadores Java, en esta sesión 6 estaremos viendo los siguientes temas. Hacemos un repaso de la recursión y un poco de programación avanzada. Vamos a ver el uso de la palabra args y args. Bueno, esto en inglés se refiere a los argumentos y los keyword arguments, o sea, los argumentos clave. Y también estaremos viendo los decoradores en Python. Bueno, y veremos que veremos cómo es que internamente también Python usa alguno de estos, por ejemplo, para definir una función de suma, o en los decoradores, como vimos en las sesiones anteriores, el uso de la palabra del arroba antes de un método. Empezamos con el tema de los decoradores. Veremos un decorador se usa de esta forma, por ejemplo, arroba y algún decorador que tengamos, ¿no? Pero ¿qué es un decorador? Un decorador es una función encima de otra función. Se puede usar, por ejemplo, en el tema de la validación de datos. Se puede usar, por ejemplo, cuando querramos validar que cierto usuario pertenece a cierto rol para poder asignarle algunos permisos. Para poderlo ver mucho más de forma más sencilla, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una función que se llame validar longitud, que va a estar encargada de validar la longitud de una contraseña. Digamos que estamos realizando un aplicativo y en una parte tenemos que la función de cambiar contraseña. Vamos a dejarlo por un lado una función que es validar contraseña y por otro lado una función que sea cambiar contraseña, que recibe un nuevo password, ¿no? Una contraseña en la que se va a cambiar. Por ahora lo voy a dejar así con pass para que se entienda. No, ahora estoy usando la palabra pass simplemente para que no me marque error. Significa que cuando se ejecuta la función se pasa. Pero el concepto que quiero que quede claro es el siguiente. Tengo una función central que es la función cambiar contraseña. Al momento de cambiar contraseña quiero aplicarle esta función como intermedia. ¿Para qué? Para que me revise si esta contraseña cumple con los parámetros que yo quiero. Para poder usar yo esta función y que esta me sirva de decorador, de validador, voy a tener que ponerlo de esta forma, arroba y la función de arriba, el nombre. Ahora por acá tengo esta función decorador que es validar longitud. Los decoradores tienen que devolver una función. Entonces defino mi función que por ejemplo llamo wrapper, que es una envoltura traducida. Esto va a estar escrito algo acá y voy a retornar ese wrapper. Ahora, aquí es donde va a pasar todo lo que tengo que realizar la validación. Este wrapper recibe una contraseña que va a ser el mismo de acá. Recibe una contraseña y acá realizo la validación. Por ejemplo, si la longitud de la contraseña es mayor o igual a 8, entonces voy a retornar la función con parámetro de paso. Esta función que recibo lo voy a retornar. Y ahora si es que eso no pasa, de lo contrario, voy a retornar el siguiente contenido. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. Vamos a hacer un repaso de lo que está sucediendo. Estoy definiendo una función principal que se llama cambiar contraseña y una función que va a actuar como decorador. Dentro de esa función que actúa como decorador, que se llama validar longitud, estoy definiendo una función que también la voy a retornar, que se llama wrapper. Este decorador primero recibe una función, que justamente es esto. Esto es lo que está recibiendo. Dentro de ese wrapper se desempaqueta ese parámetro que tenemos, que es el password. Luego acá es donde realizamos la comparación. Si la longitud de la contraseña es mayor a 8, voy a retornar esta función, que sería cambiar contraseña, pasándole por parámetro ese password, o sea, el mismo. O sea, es como decirle, si la contraseña cumple, realízalo. Y si no, retórnale esto. Es simplemente eso. Esto al inicio le puede parecer bastante tedioso por el tema de tener que intentar acá, de tener que retornar un objeto, de usar esta función y nuevamente usarla acá. Pero lo pueden usar esto como un esquema base para luego ir realizando distintas pruebas y cambios para ver cómo se comporta y si se adecua a lo que quieren realizar.
Como vamos a continuar realizando la parte de la cambiar contraseña, en un entorno real esto tendría que conectarse a la base de datos, hacer consultas y demás, pero como es simplemente un ejemplo, vamos a hacer un return y dentro de un string contraseña cambiada a, y vamos a ponerle estos parámetros, a password. Esto quiere decir que la contraseña se ha cambiado correctamente. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Digamos voy a definir una variable que se llame nueva, que va a ser mi nueva contraseña, y digamos que le quiero poner de contraseña 1234 para hacer un ejemplo. Luego voy a obtener un resultado que va a ser igual a cambiar contraseña y pasándole ese parámetro que tengo que es nuevo. Voy a imprimir ese resultado para ver qué obtuve, si obtengo que la contraseña se cambia exitosamente o si tengo algún error de validación de la contraseña. Me abro una terminal para poder ejecutarlo. Tengo que recalcar en esta parte que el uso de decoradores no es obligatorio, como es otro tipo de forma de ejecutar algunas acciones. En algunos casos no lo vamos a necesitar, pero siempre es bueno tenerlo, tener el concepto de que es una herramienta que podemos usar, y si en algún momento tenemos que usarla, tenemos que leer un poco, entender su estructura y aplicarla, adaptarla a lo que necesitamos, ¿no? Vamos a ejecutar Python decoradores. Y me dice la contraseña debe tener mínimo de 8 caracteres. Mira, si se dan cuenta nos dice esto y esta línea no se ejecuta. Quiere decir que, por ejemplo, en un entorno real, si esta validación sale mal, al final no le cambiamos la contraseña al usuario. Porque de lo contrario, si no se hiciera de esa forma, así la contraseña esté mal, le estaremos cambiando la contraseña. Ahora vamos a probar otra contraseña que sea, por ejemplo, ABCDE 12345. Contraseña cambiada este es el mensaje de éxito. Me dice, la contraseña ha sido cambiada al valor que tenía acá, ABCDE 12345. Ese es un ejemplo sencillo de cómo vamos a poder usar los decoradores. Si quieren ver más ejemplos, pueden buscar en internet. Si es que les llega a necesitar en algún caso, igual pueden leer la documentación sobre el tema de los decoradores. Ahora vamos a ver la parte de recursión, que es un concepto que no es específico de Python, distintos lenguajes lo soportan, que simplemente es llamar una función que termina llamándose a sí misma hasta que cierta condición se cumpla. En este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo, un ejemplo clásico, que es el uso del factorial, el cálculo del factorial. Recordando que el factorial de 5 es el resultado de multiplicar los números hacia abajo, ¿no? 5, 4, 3, 2 por 1. Este resultado es igual al factorial de 5. Para empezar, siempre nuestra condición de stop o nuestra condición inicial. ¿Cuándo es que se va a parar el tema del factorial? ¿Cuándo es que se va a detener? Pues cuando el factorial sea 0 o cuando el factorial, cuando el valor que tengamos es 1. Cuando pase esto, voy a retornar 1 en cualquiera de los casos. Factorial de 0 es 1, factorial de 1 es 1. Y de lo contrario, voy a estar realizando n multiplicado por el factorial de n-1. O sea, este número que tengo, por ejemplo, 5, multiplicado por el factorial de 5 menos 1, que sería 4, y debería retornarme esto. Vamos a ejecutarla a ver si es que tengo algún error para corregirlo, si es que está bien. Y me dice 120, ¿ves? He realizado factorial de forma exitosa. Vamos a ponerle 3, por ejemplo. 3 por 2, 6, 6 por 1, 1. Está funcionando de forma exitosa. Es simplemente para tener en cuenta que también, como en Java podemos hacer uso de la recursión, en Python también podemos hacerlo. Ahora vamos a ver el tema de argumentos, que para esto sí me he copiado una especie de plantilla para tenerla en consideración, porque no es algo que use bastante a menudo. Este concepto de args y keyword args nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos una función que recibe n número de parámetros. No sabemos cuántos parámetros va a recibir, o sabemos que el primero y el segundo lo queremos, pero el resto son opcionales. ¿Dónde lo podemos usar? ¿En qué lo podemos usar? ¿Para qué nos podría servir? Por ejemplo, una función de suma. Yo hago lo siguiente, ¿no? Hago normal mi función suma, recibo dos parámetros a, b, retorno la suma de a más b, y
quiero usar esta variable, digo un print suma, acá le hago 10, 20 y esto me debería imprimir 30. Vamos a hacer Python, argumentos. Estos ya de por sí son argumentos, pero hay una palabra clave que es args, seguido de un asterisco, que me permite, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo quiero que esta variable, que este método, que esta función, perdón, sume distintos valores? Que sea A más B más C más D, que me funcione tanto para eso, que acá le tendría que poner más C más D, pero ¿qué pasa si el usuario ingresa 3? O la persona que está usando ingresa 2. ¿Y qué pasa si es que quiero hacer que funcione tanto como para un valor, como para 2, como para 3, como para n valores? Es aquí donde la palabra clave, que es un asterisco y args, nos sirve. Esto va a hacer que en una lista, en un valor iterable, mejor vamos a llamarlo así, en un valor iterable vamos a tener todos los argumentos que se pasan a suma. Y así, si por ejemplo hago un for argumento en esto que es args y hago un print, vamos a imprimir ese arg, vamos a ejecutar esto y me imprime 10, 20 y ninguno, none. Ahora vamos a hacer esto otra vez, 10, 20, vamos a ponerle 30, 40 para ver qué valor tenemos. Python argumentos y me dice 10, 20, 30, 40 y ninguno. Y no, que es un valor nulo. Acá no recuerdo cuál era la razón por la que me botaba al final un no recuerdo exactamente. A ver, lo voy a googlear esto, ¿sí? Para ver, para entender que entendamos completamente. A ver, Python args está retornando no. A ver, ¿qué nos dice? Python args returns atlas. A ver, vamos a ver acá, creo que tenemos esta plataforma de Stack Overflow. Les va a servir bastante para cuando tienen algún error, siempre van a poder acceder para encontrar. Seguramente, a ver, print lyrics. Ya veo ya. Está sucediendo dos cosas. Es que sucede que primero estoy imprimiendo args y luego estoy imprimiendo todo esto suma. Y vemos que suma no retorna nada, así que es por eso que está pasando, ¿no? Vamos a sacarlo esto, vamos a poner resultado va a ser igual a suma. Esto no es algo específico de args, sino tuve un error al momento de escribir acá. Resultado va a ser igual a suma, voy a imprimir el resultado. Ahora, ya sabemos que esto itera por cada uno de estos valores, 10, 20, 30, 40, y quiero hacer una suma. Entonces, ¿cómo puedo realizarlo? Voy a primero generarme un contador, una variable que almacene, ¿no? Voy a llamarle C simplemente. Esta C va a empezar en 0, y luego por cada argumento que haya, ese C va a ser igual a C más argumento. O sea, si por ejemplo le paso esto, el valor inicial de C es 0, luego acá se itera, quiere decir que arg en la primera vale 10, luego 20, luego 30, luego 40. Entonces este C que empieza en 0 va a ser igual a este 0 más el 10, luego va a ser 10, luego más 20, más 30 y así se va a ir sumando todos los valores. Voy a ejecutarlo para ver. Print resultado suma. Me olvidé del retorno, ¿verdad? Me olvidé del retorno, retornar el valor. Porque estoy sumando, la variable se almacena y tengo que retornarlo, porque si no me aparece esto, ¿no? Es un valor nulo. Y me aparece 100, que es correcto. Entonces, acá 50 y da 100, ¿no? Esta es una forma de cómo podríamos usar la palabra args, para qué nos podría servir. Y en algún momento que quizá les sirva a ustedes, ¿no? En algún aplicativo que estén realizando. Pero bueno, esto Python ya lo tiene de forma nativa. Si nosotros tenemos, por ejemplo, digamos que tenemos una lista que sea estos valores, y queremos saber el resultado, nosotros tenemos la función llamada sum, que esta función recibe un iterable. ¿Ves? Que por ejemplo sum lista nos debería dar lo mismo.
que 100. Ven, quiere decir que el mismo intérprete de Python está usando algo similar a lo que estamos realizando de forma interna para hacer uso del zoom, la función zoom. Recibe una lista de parámetros. Acá vamos a probar zoom 10, 20, 30. ¿Funcionará? No, que tenemos que pasarle por parámetro una lista. Vamos a pasarle así, 10, 20, 30. Y si funciona 60. Está realizando algo similar a lo que tenemos acá para que pueda recibir n elementos. Otra función importante, otro concepto que tenemos que tener claro es el uso del keyword args, o sea, los argumentos por palabras clave. A ver si lo voy a copiar y pegar esto por acá para tenerlo como esquema. Una función que recibe keyword args nos retorna un diccionario. Habíamos visto que el diccionario tiene una propiedad que se llama items, y que esa propiedad items nos iba a retornar dos valores, la clave y el valor de nuestro diccionario. Un diccionario, recordemos que es de esta forma. Por ejemplo, acá tenemos Pepe, que tiene de nota 10, acá tenemos Juan, que tiene de nota 20, por ejemplo. Esto es un diccionario. Si yo le paso, dice, a la función keyword args, le paso estos valores, por ejemplo, lo que va a considerar es que nombre es Juan, que edad es 30 y que ciudad es ejemplo. Voy a ejecutarlo. Me dice nombre Juan, edad 30, ciudad ejemplo. ¿Ven? Similar a lo que teníamos acá, en el caso de args recibimos distintos parámetros separados por coma a manera de iterables. Los iteramos en cada uno de los elementos y podemos acceder a ellos. Pero en el caso de keyword arg no recibimos simplemente parámetros, sino que recibimos parámetros con sus palabras claves. Por eso se llama keyword args. Por ejemplo, nombre es Juan, edad es 30 y demás. Y acá, por ejemplo, podemos acceder a hacer comparaciones, ¿no? Si la clave es nombre, estoy visualizando nombre. Vamos a ejecutarlo nada más para ver qué nos da. Cuando la condición se cumple de que la clave es nombre, me aparece esto. Y lo podría usar para validar algunos datos, ¿no? O para ver el nombre, o en cualquier aplicativo que estemos necesitando argumentos, donde sabemos que vamos a recibir n argumentos. Entonces iterar sobre ellos y que se cumpla alguna condición. Bueno, hasta aquí ha sido la parte de la sesión 6. En la siguiente sesión estaremos viendo el manejo de excepciones, que en algunos casos, por ejemplo, para dejar en suspenso, voy a poner así. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo intento imprimir cuánto nos sale 500 entre 0? ¿Cuál es el resultado de esa división en Python? Vemos que obtenemos un error. ¿Qué pasaría si en algún momento de nuestro aplicativo que realizamos permitimos que el usuario entre esto y en algún momento llega a ingresar un 0? Nuestra aplicación se caería, dejaría de ejecutarse. Eso lo estaremos viendo en la próxima sesión, que es el manejo de las excepciones.